Tenía muchísimas ganas de probar este reloj. Sí, no es un smartwatch cualquiera, Amazfit Neo, un reloj diferente con estética ochentera que vais a ver justo ahora mismo, después de la intro. Hola muñecos y muñecas de la relojería, bienvenidos a ProWatchman, vuestro canal de relojes favoritos. Hoy vamos a hablar de este reloj que seguramente muchos de vosotros ya conozcáis porque hay miles de revisiones en cualquier canal, pero que vamos a hablar del aspecto más relojeril que tiene. Sí, porque es un smartwatch, sí, pero además también es un reloj con una estética ochentera a Casio, no me digáis que no, que la verdad mola muchísimo. Vamos a hablar principalmente de todos los aspectos relacionados con la relojería. No me voy a meter mucho en el aspecto inteligente, ya que para eso tenéis miles de revisiones en otros canales, pero vamos a ver si merece o no merece la pena como reloj. El mercado de los smartwatch, chicos, es tremendo, es grandísimo. Tenéis un montón de relojes tipo como este. Relojes que sí, que molan mucho, que están muy bien, con pantallita digital, pero que la batería, vamos a ser sinceros, le dura muy poco tiempo. Os vais a cansar de ellos y los vais a dejar tirados en la mesita de casa. Pero la verdad que hay opciones tan interesantes como este Amazfit Neo, un reloj con estética ochentera que recuerda mucho a los típicos Casio F91 que tengo aquí y que la verdad va francamente bien. Lo he estado probando alrededor de 15 días y me ha gustado cómo va. Eso sí, me ha gustado cómo va el reloj, porque las funciones inteligentes, la verdad, no van conmigo. Lo primero que nos encontramos y que nos llama la atención al ver la caja es una presentación simple, sobria, elegante, minimalista diría yo. Predominan los tonos negros y blancos todo alrededor de la caja y además estas letras plateadas que hacen juego con la luz y nos da unos tonos de colores bastante molones. Llama la atención el empaquetado. Para abrirlo, os he dicho que lo he estado probando, ¿verdad? Bueno, pues se abre por aquí abajo, pero yo para abrirlo ya lo abrí en la parte de arriba, pero vamos a hacerlo bien. Para abrirlo hay que romper la caja sí o sí, sea por abajo o sea por arriba, y lo que nos vamos a encontrar es lo siguiente. Nos encontramos una guía de inicio rápido en diferentes idiomas, no es un manual de instrucciones, simplemente es para ponerlo en funcionamiento de manera rápida. Nos encontramos un cargador y, como no, el reloj, el Amazfit Neo. Un reloj que a primera vista nos recuerda muchísimo a relojes ochenteros, noventeros, como el Casio F91. Fijaos, aquí tenemos el típico Casio, y una de las cositas que nos hace recordar a ese tipo de relojes es su pantalla LCD, una pantalla que no tiene nada que ver a los típicos smartwatch actuales. Olvidaos de pantalla táctil porque en este caso la vamos a manejar a través de los botoncitos. Vamos a hablar de las medidas. Aquí nos encontramos ante un reloj de 40.3 milímetros de anchura, altura 41 milímetros y grosor de 11,7. Importante marcar las dimensiones de este reloj porque parece pequeño pero no lo es. Eso sí, el peso es muy cómodo, tan solo 32 gramos. Comparado con el típico Casio F91, fijaos qué diferencia de tamaño, y es que puesto en muñeca hay una diferencia notable. Aquí vemos cómo queda puesto, la verdad que se ve muy bien, una pantalla grande, unos números bastante grandes y un tamaño también bastante grande, eso sí, no desentona nada puesto en la muñeca. Vamos a hablar como tal del reloj, no de las funciones inteligentes, sino del reloj en sí, si me ha gustado, si no me ha gustado, si lo recomiendo. Bueno, pues la verdad que depende para lo que lo vayáis a utilizar. Es un reloj que mola bastante y me ha gustado mucho, es muy chulo. Nos encontramos con un diseño cuadrado, rectangular, diría yo, en el que predomina una pantalla grandota de resina, una pantalla LCD que utiliza la tecnología Super Twisted Pneumatic, STN. Una tecnología reservada a los relojes Casio más caros, pero eso sí, Xiaomi lo ha hecho en este reloj que está alrededor de 30 euritos. Bueno, el reloj cuenta con diferentes botones, dos en la lateral parte izquierda, dos en el lateral derecho. ¿Que para qué sirve cada uno? Bueno, pues para encender y apagar el reloj pulsaríamos el superior izquierdo. Pulsación prolongada y con un tono nos indica que el reloj se ha apagado. Si volvemos a pulsar, doble tono, el reloj se enciende. Es muy rápido.
Con los botones del lateral derecho vamos a ir cambiando a las diferentes funciones. Ahí vemos, es un reloj con doble uso horario. En este caso tenemos la hora española y la hora de Hong Kong. Hello, my friends. También tenemos los pasos, como veis hoy no he dado ninguno, no, es que lo acabo de encender, ya lo habéis visto. Tenemos también los metros, la distancia recorrida, tenemos también las calorías consumidas, el tiempo, que ahora mismo los tengo desconectado del teléfono, modo no molestar, cronómetro y alarma. Además tenemos la función Pay que nos dice si somos o no muy sedentarios. Y cómo no, las pulsaciones, que por cierto me las está detectando del dedo, no puede ser. Chicos, todas estas funciones como reloj se pueden utilizar de manera independiente, sin la aplicación. Eso sí, para que todo sea más completo, por supuesto tendremos que bajar la aplicación a nuestro móvil. La aplicación que se llama Zap, una aplicación, que os dejo ahí una captura de pantalla, parecida a la Mi Fit, que seguramente muchos de vosotros ya estéis familiarizados con ella, porque ¿quién no tiene una Mi Band en la muñeca? El reloj se ve bien fabricado, chicos. La pantalla LCD es una pantalla de resina que, como veis, han tenido el detalle de dejarla muy hundida, el bisel sobresale bastante, por lo que lo va a proteger mucho de posibles arañazos. Y que la pantalla esté fabricada en resina también es bueno, ya que se va a poder pulir en caso de que se arañe muy fácilmente y además ayuda a rebajar el peso del conjunto. Un detalle que hayan montado este cristal de resina a mí personalmente sí me gusta. El reloj en este caso yo tengo el color negro, hay diferentes colores, tenemos un color naranja que también es espectacular y un verde militar que también es muy bonito, pero creo que el negro y el naranja son los dos colores que más van a triunfar para este reloj. En la parte trasera nos encontramos el sensor de ritmo cardíaco y además los terminales para poder cargar el reloj. Terminales que se utilizarían con este cargador que no es magnético, importante saber eso también, chicos, sino que iría a presión. En este caso, así se cargaría. La correa es una correa de silicona, una correa común que sí se puede cambiar, aunque no le hayan introducido cierres rápidos, sí que se puede introducir para sacar la correa y poner una correa común, normal y corriente. Una correa bastante larga que se ajusta a todos los diámetros. Y una correa en la que por aquí vemos esta hebilla tan chula que han incluido, que es curiosa, ¿vale? Sinónimo de buen diseño de este reloj. La batería, pues en 15 días que lo he utilizado lo he tenido que cargar una sola vez. Me vino con un 50% de batería, lo estuve utilizando, toqueteando, trasteando, viendo las funciones que tenía y por supuesto me machaqué ese 50% en muy poco tiempo. Pero en la siguiente carga, chicos, sí que me ha durado bastante. De hecho, lo cargué el otro día para hacer la revisión, que tener batería suficiente, pero todavía le quedaba un 30% de sobra. ¿Recomiendo este reloj? Pues sí, sí que lo recomiendo, pero depende para lo que lo queráis. Es un reloj que más que funcional, es un reloj que la verdad transmite muchísima nostalgia. Me gusta muchísimo la estética que tiene, me gusta muchísimo esos dígitos, me gusta que la batería le dure también bastante con un uso normal y con los sensores, pues, utilizándolos de manera normal, no tendréis problema en saltarlo de los 20 días, garantizado. Funciona muy bien, chicos, y la verdad que lo que no me gusta de estos relojes es que dependan 100% de la aplicación del móvil. Por ejemplo, una cosita que yo hubiese hecho para mejorar este producto es dejar, por ejemplo, que pudiésemos modificar las alarmas desde el propio reloj. Si no instalas la aplicación en el teléfono, no puedes controlar las alarmas del reloj. Una alarma que suena bastante bien y suena con el pitidito que estáis oyendo, ¿vale? Por cierto, pitidito que también puede sonar en las señales horarias en punto, también activado y desactivado desde la aplicación. Y eso sí, es un reloj que tampoco tiene vibración, por lo tanto, o lo tenéis con pitido o lo tenéis sin pitido, pero no os vais a enterar de las aplicaciones si apagáis el pitido, ya que simplemente nos avisa con la palabra app en este circulito y el número de mensajes que nos llega. Respecto a la luz que tiene el reloj, tiene una iluminación bastante correcta, una iluminación LED que se puede activar de dos maneras. Una es pulsando el botón inferior izquierdo y la otra es de manera automática al hacer el movimiento, el giro de muñeca,
se encendería automáticamente. Fijaos qué bien ilumina, qué bien se ve. Lo pondré con una foto en total oscuridad para que os deis cuenta lo fantástica que es esta luz. Y 3-4 segunditos después, 5, 6, se apaga. Vamos a ver cuánto dura la luz. Lo vamos a encender y contamos con los segunditos. Ahí lo tenemos. ...10 segundos es lo que mantiene encendida la luz este reloj, y eso es una de las cositas que también os va a consumir batería. Por lo tanto, yo la función automática la tengo desactivada, y si quiero ver en la oscuridad, pulso el botón y solucionado. Conclusiones de este reloj. ¿Es un reloj que sirve para hacer deporte? Sí, pero dependéis del teléfono móvil y la aplicación 100%. ¿Es un reloj que sirve para llevar, poner alarmas, quitarla? Sí, pero dependéis del móvil, teléfono móvil 100%. Es un reloj, la verdad, que me lo compraría más por el tema nostálgico que por el tema funcional. Luego, cuando estamos haciendo deporte, la verdad, los numeritos aquí arriba se ven muy pequeños, y todo es para utilizarlo con el teléfono móvil. Me hubiese gustado que hubiese sido un poquito más independiente, un reloj que también se pudiese conectar por Bluetooth a la aplicación, pero que pudiésemos manejar otras funciones sin el teléfono móvil. Ahí habría sido un 10. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este tipo de relojes, que sabéis que los solemos traer poco por el canal, pero hay que darles una oportunidad. Os dejaré en la descripción del vídeo el link de compra. Hasta la semana que viene. Chao, chao.